Bien, le voy a dar la bienvenida a mi primer invitado, José María Sá, abogado del general Ángel Vivas. Nos acompaña desde Caracas. Quiero decirle a usted en casa que tenemos un retraso en el audio de unos 3 o 4 segundos, así que habrá momentos en los que tendremos algunos silencios, pero bueno, pues es un tema de tecnología. Abogado, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando. Es un honor estar en tu tan visto y escuchado espacio por todos los venezolanos. Muchas gracias, gracias por sus palabras. Abogado, ¿qué sabe usted del general Ángel Vivas a esta hora en el 6º día después de haber sido detenido aparentemente por la Dirección de Contrainteligencia Militar? ¿Qué sabe usted? ¿Qué nos puede confirmar? ¿Quién lo detuvo? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué información tiene, abogado? Mira, Fernando, más que decirte lo que sabemos, podría decirte de todo lo que no sabemos. E incluso no sabemos cuál de los cuerpos policiales, de esos que llaman seguridad del Estado, fue el que practicó el violento secuestro del general Vivas. Y te digo secuestro porque ya van 6 días y ha rebasado todas las posibilidades de que se trate de una detención. No sabemos si es el SEBIN, si es contrainteligencia militar o cualquier otro de esos cuerpos que no tienen denominación precisa en Venezuela, pero que sabemos que actúan aquí. En cuanto a su salud, tenemos una completa ignorancia al respecto. Hay rumores de todo tipo, conjeturas variadas y temores más que fundados. Pero nosotros no podemos, por lo menos mi persona, no puede comprometerse con hacerte una aseveración acerca de que haya sido torturado, haya sido maltratado salvajemente, como dicen algunos de los rumores que corren por aquí insistentemente, o sencillamente que esté siendo interrogado por los medios normales que tienen a su disposición los cuerpos policiales civilizados. Pero es que resulta que el nuestro no es un cuerpo civilizado. Los cuerpos policiales venezolanos parece que el retrato del Stasi alemana o de esas policías terroríficas como la de Fidel Castro. De modo que no sabemos en absoluto. Hemos hecho indagaciones de todo tipo, a todos los niveles, a todas las horas. Hemos tratado con personas de todas las tendencias, las categorías, los niveles, etcétera, y no tenemos nada en concreto, absolutamente nada en concreto. Por eso, y en virtud de que tenemos bastantes dudas de la forma en que tratan al general Vivas, hemos incluso enviado hasta información al alto comisionado de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, el comisionado para los derechos humanos, de modo de que desde allá haya inquietud para presionar al gobierno venezolano a que tengan que dar una información, primero a su familia, después a la sociedad venezolana y después al mundo de qué ha hecho con el general Vivas. Desgraciadamente hay rumores nefastos, terribles, no solamente de tortura, hay un rumor corriendo de que podría estar incluso muerto, abogado, y claro, aquí nadie está especulando, es una información que no se puede confirmar. Lo cierto es que no hay ni siquiera una prueba de vida por parte del gobierno. Y le quiero preguntar si han pasado 48 horas de haber sido presuntamente detenido, porque ni siquiera sabemos qué cuerpo, como usted dice, de seguridad lo habría detenido. ¿No se ha ejercido el habeas corpus? ¿No ha podido usted entrar en este terreno legal para exigir el habeas corpus? Tener una prueba de vida por parte del gobierno venezolano, si es que son ellos entonces los que pueden confirmar que lo detuvieron. Mira, la prueba de vida que podríamos exhibir, tener, para hacer y fundar criterios bastante exactos sobre eso, sería el que permitieran el acceso a su presencia, a familiares, amigos, o por lo menos al cuerpo de abogados que siempre lo ha asistido y que lo está asistiendo generosamente en esta oportunidad. Pero eso no ha sido posible. Ha habido una negativa absoluta, hasta de parte de la Fiscalía del Ministerio Público, al respecto. Hemos
tocado todos los sitios posibles. No ha habido ninguna respuesta concreta y, por supuesto, hay violación absoluta de todas las normas de procedimiento penal, de todas las normas constitucionales sobre derechos humanos. Fíjese, Fernando, que a las 48 horas como máximo, como tiempo máximo, de lo que podría decirse una detención, que para mí es un secuestro, ha debido ser presentado ante el tribunal competente, cualquiera que ellos elijan, o de la jurisdicción militar, por su antigua condición de militar activo, o de los tribunales penales ordinarios. Pues eso no ha sido posible después que se han cumplido ya 7 días prácticamente de eso. Mañana se cumplirán 7 días. Hoy ya son más de 6 días y tantas horas. Y eso no ha sido posible. Y por supuesto, los rumores crecen por eso mismo, por esa incertidumbre que hay, por ese silencio, por esa complicidad masiva de los organismos de seguridad y también de los políticos que son afectos al gobierno. No hay manera de poder sacar una información. Todos evaden la posibilidad de una respuesta que más o menos esclarezca en algo y que lleve un poco de tranquilidad a la familia venezolana y a la familia del general Vivas en específico. Y le digo una cosa, que la prueba de vida es la presentación del general Vivas, el acceso de amigos, de abogados, familiares al general Vivas, que den constancia de que realmente el general Vivas está vivo, que disfruta de vida, aunque esté golpeado, maltratado, etcétera. En todo caso, si el peor de los temores no se ha cumplido todavía, y el peor de los temores es que esté muerto, por lo menos debe ser que estar en un estado impresentable para familiares y para sus abogados. O sea, objeto de torturas y de maltratos constantes y permanentes. De modo que yo quisiera contribuir un poco clarificando el problema del general Vivas, pero nos ha sido absolutamente imposible. En cuanto a habeas corpus, estamos pensando, en vista de que todo se ha cerrado, plantearlo a la brevedad un habeas corpus que sabemos también que no lo van a aceptar en los tribunales, no lo van a recibir en los tribunales, porque todo el sistema judicial venezolano no es que está incautado, es que está fusionado con el Ejecutivo Nacional, absolutamente fusionado con el Ejecutivo Nacional. No se trata de que carezca de autonomía o tal, es que no existe. Sencillamente el Poder Judicial venezolano no existe, Fernando. No hay manera de poder desentrabar estas cuestiones que hay, de poder tener un poco de justicia o por lo menos información próxima a la justicia. No es posible. Sin embargo, vamos a insistir, somos muchos los venezolanos, muchas las personas que estamos abocadas a dar efectivamente con el paradero de Vivas, esté donde esté. Y suponemos que si no, en lo que queda de Semana Santa, no aparece el general Vivas, no hay una prueba fehaciente de que esté vivo, por supuesto, los presagios serían sencillamente imposibles de prever, pero no son nada buenos, te digo, porque hay indignación, mucha indignación. Claro. Es un vulgar secuestro y es un cobro, por supuesto, de viejas notas, rencores insatisfechos que hay hacia el general Vivas, porque es un hombre de tanta dignidad que representa lo mejor de la Fuerza Armada venezolana, de la institución armada venezolana, que está viva, está ahí, y supongo yo que esperando el momento para hacerse un factor de la dirimencia de este problema, porque ya es inaguantable esto. Ya la población civil, la sociedad venezolana, se ha volcado en una forma total a las calles y se seguirá volcando en lo que queda de Semana Santa y específicamente en la próxima semana. Y, por supuesto, esto llevará ineluctablemente a la Fuerza Armada Nacional, donde hay mucha dignidad acumulada, a tener que participar, aunque se haya ella excluido voluntariamente de participar en el escenario político. Pero este no es político, este es un escenario humanitario, donde su presencia
la vamos a requerir día a día, minuto a minuto. Vamos a darle el seguimiento como lo hicimos desde el principio en el caso del general Ángel Vivas. Por lo pronto, una prueba de vida es lo que pide su abogado, es lo que pide su familia, una declaración, una presentación, el acceso a su cuerpo legal, el acceso a sus familiares, al Estado venezolano, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, una prueba de vida del general Ángel Vivas. Mañana serían 7 días sin saber siquiera qué cuerpo de seguridad se lo llevó, sí, sin saber siquiera su estado Fernando, de salud. puedo decir y aquí le vamos a dar el seguimiento. El Ministerio Público, Sí. Brevemente, abogado, por favor, dígame. Que el Ministerio Público ha sido reacio, absolutamente reacio, a cumplir con sus obligaciones. Y vamos a darle darle el seguimiento, abogado, estaré en comunicación. Hay una fusión, todo en un poder ejecutivo. Estaré en comunicación con usted y con su familia, abogado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperemos que Fernando. solo sean rumores y que se encuentre bien. Era José María Sá, abogado del general Ángel Vivas.